Eh, Pregunto, ¿sí se ve la pantalla? Hágame con la manito nomás. Magdalena, ¿sí se ve la pantalla? Ah, ya, ok, Jonathan, gracias. Sí se ve. Muy bien. Ahorita vamos a hablar sobre el aporte de aportes de la escritura a la humanidad. O sea, ¿cuál ha sido el beneficio para nosotros los seres humanos el haber aprendido a escribir? Pero antes de nosotros haber aprendido a escribir, nosotros tuvimos que haber pasado un proceso, ¿no? A reconocer las letras, a aprender cómo se pronuncia. Imagínese que eso a usted le lleva un proceso a veces de un año, cuando es pequeñito, 2, 3 años, ¿no? Pero para que se haya inventado la escritura fueron cientos de años, no, tal vez unos 1000 años o 2000 por ahí. Pero para que hoy en día nosotros, cada país tenga un alfabeto, cada país tenga un lenguaje, un fonema, cada país tenga una pronunciación. Entonces, esto no fue de la noche a la mañana, en una semana, en un mes, y ya se inventó la escritura. No, tuvo que haber pasado procesos, ¿sí? Y vamos a ver cómo fue, ¿no? Entonces, aquí al último, usted tiene que hacer una tarea. Vamos a ver primero la tarea, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un mapa conceptual sobre esta temática que vamos a leer y analizar. Ya, nada más. Un mapa conceptual quiere decir que usted coja el tema principal y los subtemas y haga un pequeño resumen de cada subtema. Ya está ahí el mapa conceptual, una especie de resumen. Bien, primero fue la memoria. Usted sabe que los seres humanos tenemos memoria, donde nosotros podemos retener eh, pensamientos, imágenes, recuerdos, ¿sí? Conceptos, etcétera, ¿no? La memoria es lo que nos diferencia de muchos animales. Nosotros los seres humanos es lo que nos diferencia de los animales, ¿sí? Porque los animales se dice que algunos tienen memoria, pero no tan desarrollada como la nuestra. Pero la gran mayoría no tiene memoria porque se olvida. Al día siguiente se olvidan, ¿ya? Entonces se ha hecho un estudio en unos animales que sí duran un poquito más su memoria. Ok, a nosotros para que se nos olvide algo, solo se nos olvida es lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene no se nos olvida, ¿no? Nosotros, ahora, ¿cómo podemos mantener nosotros el recuerdo vivo? Recordándolo, leyéndolo, viendo de manera permanente, secuencial, ahí se van a mantener viva nuestra memoria. Bien, el primer reto que debió enfrentar el ser humano fue la supervivencia. ¿Por qué dice que la supervivencia? ¿Que acaso habían animales que depredadores que lo querían matar? Pues sí, ¿no? Según cuenta la historia mística, eso sucedió en el tiempo de los cavernícolas, ¿no? Supuestamente, si es que existieron, ¿no? Entonces, pero además de la supervivencia, es que quiere decir, yo más me apego a esta idea, es de que el ser humano siempre ha tenido que buscar sus propias herramientas para trabajar, para sembrar, para poder comer. Entonces, a eso se refiere a la supervivencia, ¿no? Para poder subsistir. Entonces, la convivencia en grupo, para lo cual la convivencia en grupos fue la mejor opción. Esto implicó desarrollarse de diversas formas y también la comunicación en diversas formas de comunicación. O sea, el hombre no podía andar solo.
porque entre dos o tres es mejor, porque solo un trabajo, tal vez sembrar, cazar, se le iba a hacer más difícil. Por lo tanto, en grupo, ahí nació entonces ya el hombre, no es un hombre aislado. El ser humano no es un ser aislado, siempre tiene que convivir con otra persona para poderse comunicar. Entonces, esto le dio mejor, porque si usted anda entre dos, no van a andar ahí mudo, ¿no? De una manera tienen que expresarse. Y claro que la comunicación en los primeros tiempos no fue, oye, pásame el agua, oye, dame de comer, pásame esto, lo otro, no, porque no existía la forma de expresar, no, no existía todavía la palabra. Entonces, debió haberse, de alguna u otra manera, debió haberse desarrollado con la expresión corporal, gestos, ¿no? Mímica, ruido, guturaciones que expresaba el ser humano. En este periodo convivieron los cromañones y los neandertales, periodo neolítico, quienes desarrollaron su capacidad de comunicarse mediante el sentido del tacto, ¿sí? Entonces las personas, perdón, estos seres empezaron a tocar algo, a ver si se movía, no se movía, si era duro, era suave, ¿no? Entonces todo este tacto se fue agravando en su memoria. Entonces tocaban una piedra, era duro, se la lanzaban a alguien, vio que le hacía daño, entonces fueron aprendiendo que esto era un arma, una de defensa, y empezaron a utilizar la piedra para moler, de pronto para machacar, de pronto para romper otra cosa, y de pronto así fueron surgiendo ya las armas de cacería, porque ya vieron que hacía daño una piedra, la afilaron. Todo esto llevó un proceso, no fue de la noche a la mañana. Entonces ya para hacer el hacha empezaron a unir un palo, luego una rama, ¿no? Con una piedra, amarrarla por ahí con tiras de un árbol mismo, y así ellos ya fueron desarrollando la inteligencia conforme a lo que iban reteniendo en su memoria, de que esto servía para aquello, esto de acá para lo otro, y así pues. Y dice que los neandertales fueron estos seres los más, digamos, creativos e inteligentes, tenían una memoria más desarrollada. Proseguimos, ¿no? ¿Qué dice aquí? La relación con el entorno geográfico ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Esta relación con el entorno geográfico, ¿no? Permitió al ser humano el desarrollo de otros sentidos como el escuchar y el aprendizaje en un primer momento de los sonidos de la naturaleza. Cuando nos hablan de un entorno geográfico, nos refiere a que ya el hombre empieza a tener un contacto con el entorno de la naturaleza, empieza a escuchar la brisa del mar, empieza a escuchar el cantar de los pájaros, y entonces él empieza a imitar, porque en su memoria está que resuena ese sonido y quiere expresarlo de alguna u otra manera. Entonces nosotros hemos visto que hombres que tienen, que se expresan como un jaguar, como un león, como un pajarito, hacen estos sonidos incluso en nuestros indígenas mismos, ¿sí? Entonces, debido a estos tiempos ancestrales que han dejado el desarrollo de esta escritura, memoria, lenguaje. Por esta razón, de acuerdo con algunos científicos, los primeros pobladores comenzaron, estoy leyendo no, la parte izquierda de esta hoja, porque tiene dos columnas, ¿no? Dice, los primeros pobladores comenzaron a imitar los sonidos del agua, de los animales, del viento, entre otros. Estas experiencias
desarrollaron progresivamente las capacidades cerebrales y físicas que permitieron a los cromañones, o sea, una población, desarrollar el habla a diferencia de los neandertales, que pese a ser más grandes y fuertes, no poseían estas capacidades. Por lo tanto, la supervivencia fue determinada por el desarrollo del habla. Miren, un ser humano que no utiliza el cerebro, o sea, que no empieza a ser creativo, de pronto a ser muy observador, como fueron los cromañones, hubiera dejado de subsistir. Se pierde una población, o se pierde porque no aprenden a comunicarse. Si se hubieran quedado así mudos, ¿usted cree que hubieran podido desarrollarse? No, se hubieran extinguido. Entonces, a esto ellos les da la oportunidad de irse desarrollando y comunicándose cada vez, progresivamente, cada vez más, ¿sí? Eh, a pesar que los neandertales eran hombres fuertes, altos, pero tenían un cerebro chiquito, a diferencia de los cromañones, ¿no? Que tal vez eran pequeños, pero tenían un cerebro más grande. Incluso llegaron a desarrollar ya empezaron a comunicarse por medio de sonidos, gestos, murmuración. Entonces, ya fueron avanzando, pues no, fueron desarrollándose mucho más rápido que los otros. A medida que los grupos humanos se volvieron más complejos, fueron surgiendo un mayor número de necesidades comunicativas que se resolvieron a lo largo de la historia. Manuel Velázquez Montalbán, que nació en el año 1980, establece 4 fases previas al desarrollo de la escritura. 4 fases previas. Vamos a ver cuáles son esas al desarrollo de la escritura. Primero, la fase mnemónica o de la memoria. Mnemónica quiere decir, la palabra mnemónica quiere decir memoria. Esta fase se caracteriza por el empleo de objetos reales para registrar y calcular. Esta vez, la solución se dio por medio del uso de lo tangible para cumplir este propósito. Se considera que uno de los inventos más representativos de este periodo fue el quipus. ¿Qué es el quipus? Es esto que está acá, ¿ves? Esto como especie de cordón que parece cabello así amarrado aquí, ¿sí? Esto. Ya vamos a ver para qué sirven, ¿no? Entonces dice, ¿qué son los quipus? Aquí estamos dándonos cuenta, antes de leer esto, ¿no? Que aquí ya empezaron a hacer cálculos. O sea, no solamente ya se comunicaron, sino que, a ver, ya sabían que uno tenía más que el otro, o que uno tenía igual que el otro, o que uno tenía menos que el otro. ¿Cómo se habrán desarrollado? ¿Habrá sido por medio de piedritas? ¿Sí? Ya iban como contando ellos, porque ya inventaron el quipus. Es como los egipcios, si mal no recuerdo, el ábate, no sé de dónde proviene, o de los chinos, el ábaco, que ellos inventaron también para hacer cálculos, ¿no? Eso fue ya mucho después, ¿no? Ellos inventaron esta especie de sogas con nudos, me parece que son así. ¿Qué son los quipus? De varios colores, tamaños y tamaños. Podían llegar a medir hasta 1 metro de longitud. ¿Sí ves? Son como sogas. Con diferentes tipos de nudos. Ahí están los nudos. Tamaño y grosores que correspondían con lo que querían registrar. Yo me imagino que un nudo más grande tenía un valor más significativo, que uno pequeño tenía un valor menos significativo. Que si el cordón era más largo, tenía un valor más significativo. Es como ahora, nosotros sabemos
que podemos dividir una cantidad en unidades, en decenas, en centenas, en unidades de 1000, en unidades de 10.000, de 100.000 y de 1.000.000, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, cada número va ubicado en una de esas filas y sabemos que, ya, aquí está en la fila de las décimas, acá está en la fila de las centésimas, así. Entonces, mire, así ellos más o menos ya tenían esta idea. Así que los incas realizaron censos de población, registros agrícolas, estadísticas, ubicación geográfica. Entonces, mire qué desarrollo tuvieron ellos. Ya empezaron a contar cuántos miembros habían en su población, ¿sí? Ya empezaron me imagino que a pesar sus productos, ¿no? Entonces, así se va desarrollando la escritura. Entonces, a ver, ya empezaron a formalizarse. Ok, usted sí ve aquí cómo eran los hombres de aquellos entonces, ¿sí? Bien, que a pesar que yo no creo que hayan existido este tipo de hombres, eh, que un simio, que un chimpancé se haya desarrollado y haya llegado a ser el Homo sapiens, el hombre pensante. No lo creo, ¿no? Yo creo que siempre existió el ser humano, pero un poco más brusco, más rústico, más grotesco. Entonces, pero así como vemos ahorita, de pronto un indigente, una persona, un mendigo, usted se asusta porque lo ve con el cabello largo, todo, y cree que no. Eh, Así de esa manera rústica. Bien, déjeme dejar de grabar.